En una tierra agrietada por la sequía y la desesperanza, cuando el pueblo de Israel parecía haber olvidado el nombre del Dios verdadero, apareció un hombre. No era un rey ni un general, sino un profeta sin miedo. Su nombre, Elías de Tisbé. Su hogar eran los montes y los desiertos, pero su espíritu ardía con un fuego celestial que ninguna soledad podía apagar. Mientras el rey Acab y su esposa Jezabel construían templos al dios falso Baal, llenando la tierra de idolatría, el corazón de Elías se encendía con un celo incontenible por Jehová. Una noche, en el silencio profundo del desierto, mientras el viento susurraba entre las rocas, la voz de Dios resonó en su alma. Ve, preséntate ante Acab. Dile que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esa orden divina grabada en su corazón, Elías se levantó con una determinación inquebrantable. No tenía un ejército a sus espaldas, ni poder político, ni riquezas que lo respaldaran. Su única arma, su único escudo, era la palabra del Dios viviente. Caminó bajo un sol abrasador, con los pies cubiertos de polvo, cruzando el paisaje reseco hacia la capital, Samaria. La ciudad brillaba con el oro de la opulencia y la oscuridad del pecado. Elías atravesó sus puertas y se dirigió sin vacilar al palacio del rey. El aire estaba cargado con el perfume de incienso ofrecido a ídolos y la arrogancia del poder terrenal. Entró en la sala del trono, un lugar diseñado para intimidar, rodeado de guardias armados y cortesanos susurrantes. El rey Acab lo miró con un desprecio gélido. Para él, Elías no era más que un fanático del desierto, una molestia insignificante. Pero cuando Elías habló, su voz no tembló. Resonó con una autoridad que no venía de este mundo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. El desafío había sido lanzado. Luego, el silencio se rompió en gritos de ira, en amenazas de muerte. Pero ya era tarde. Elías, habiendo cumplido su misión, se había marchado, desvaneciéndose tan misteriosamente como había aparecido. Detrás de él quedaba el rugido impotente del poder humano. Delante de él, el llamado soberano del cielo. Inmediatamente, la voz de Dios volvió a guiarlo. «Apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán». Lejos de la furia de Acab, Elías encontró refugio en un lugar que Dios había preparado. Allí, las aguas del arroyo aún corrían, frescas y cristalinas, ocultas entre los cañaverales, un oasis secreto en una tierra que comenzaba a morir de sed. Y entonces, un milagro cotidiano comenzó. Cada mañana, al salir el sol, y cada atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja, una bandada de cuervos descendía de los cielos. No venían con las manos vacías. En sus picos traían pan y carne, el sustento diario para el profeta de Dios. Elías comía y bebía junto al arroyo, recordando en cada bocado que el mismo Dios, que puede cerrar los cielos y detener la lluvia, también puede enviar alimento desde el aire, usando a las criaturas más inesperadas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El sol, implacable, quemó la tierra hasta convertirla en polvo. Los campos se marchitaron, los árboles perdieron sus hojas, y el arroyo de Querit, la fuente de vida de Elías, comenzó a secarse. El hilo de agua se hizo cada vez más delgado, hasta que una tarde, mientras el último vestigio de humedad se desvanecía en el lecho rocoso, Elías levantó sus ojos al cielo. No había queja en su corazón, solo confianza. «Señor, hágase tu voluntad». Y en ese momento de entrega total, la voz de Dios habló de nuevo, clara y precisa. «Levántate, ve a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». El profeta se puso en pie y obedeció. Dejó atrás el refugio seco y emprendió un nuevo viaje a través de un mundo agonizante. Polvo, hambre, sed, cada paso era un acto de fe, una prueba de resistencia. Pero su confianza en la provisión de Dios seguía tan viva como el primer día. Después de una ardua caminata, llegó a las puertas de Sarepta, una ciudad pagana en territorio de Sidón. Allí, junto a la entrada, vio la escena exacta que Dios le había descrito. Una mujer, una viuda, recogiendo leña. Con la garganta seca, Elías le pidió: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba». La mujer, con un gesto de amabilidad, se dispuso a ir por el agua. Pero mientras se alejaba,
Elías añadió una petición que parecía imposible. «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Ella se detuvo. Su rostro se llenó de una tristeza profunda. Se volvió hacia él y con voz quebrada le confesó su desesperada situación. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija, y ahora recogía estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Eran las últimas provisiones, la última comida antes de rendirse a la hambruna. En ese momento, Elías no la miró con lástima, sino con la ternura de un pastor y la autoridad de un mensajero divino. «No tengas temor», le dijo con una calma sobrenatural. «Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La mujer escuchó. Vio en los ojos de Elías algo más que un hombre hambriento. Vio una promesa, un destello de esperanza divina en medio de la más absoluta desolación, y en un acto de fe extraordinaria obedeció. Tomó su escasa harina y aceite y primero horneó una pequeña torta para el profeta, y entonces el milagro floreció en la humildad de su cocina. Día tras día, cada vez que iba a la tinaja, encontraba harina. Cada vez que inclinaba la vasija, el aceite fluía. No era una abundancia desbordante, sino un suministro diario, una prueba constante de la fidelidad de Dios. Elías sonreía al ver cómo el poder del Creador del universo se manifestaba en lo pequeño, en el sustento de un hogar. Pero la prueba aún no había terminado. La tragedia golpeó la casa de la viuda. Un día, su único hijo, la luz de sus ojos, cayó gravemente enfermo. Su condición empeoró rápidamente hasta que, entre los brazos de su madre, dejó de respirar. Murió. El grito de la madre rasgó el silencio. Rota por el dolor y la confusión, se volvió hacia Elías. «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?» Elías, con el corazón compungido, tomó al niño de sus brazos. Lo subió al aposento alto donde él se hospedaba. Lo acostó sobre su propia cama y clamó a Dios con toda la fuerza de su alma. «Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Se tendió sobre el niño 3 veces y oró con una fe desesperada. «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Dios escuchó el clamor de su siervo. El milagro más grande tuvo lugar en esa humilde habitación. El niño abrió los ojos, un soplo de aire llenó sus pulmones, respiró, vivió. Elías tomó al niño en brazos, bajó y se lo entregó a su madre. Al ver a su hijo vivo, la mujer cayó de rodillas, no solo con gratitud, sino con una revelación que cambió su vida para siempre. Miró a Elías y exclamó: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Y así, en medio de una tierra seca por el pecado y la sequía, un solo hombre, un profeta solitario, encendió la llama inextinguible de la fe. El fuego del juicio aún no había descendido del cielo en el monte Carmelo, pero el corazón del profeta ya ardía con el poder imparable de Dios. Comenta amén, si tú también crees que Dios todavía levanta hombres y mujeres con ese mismo fuego en su corazón. Y no olvides suscribirte para seguir la increíble historia de Elías, el profeta del fuego.